se centra en lo que vendría a ser algo bien práctico, que es el deber, y así llamar al mensaje, el deber de los santos, el deber de los creyentes, de los cristianos. Si tú lees, por ejemplo, el capítulo 1, en el versículo 18, yo creo que este resume bien el libro completo, pero es bueno que lo leamos. En Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí está hablando del Señor Jesús, habla de que Él es lo más importante, Él debe tener en todo la preeminencia, en la iglesia, debe tener el primer lugar en tu vida, debe tener el primer lugar en cada aspecto que tú vives. Él debe ser primero y Él debe tener el primer lugar en tu corazón también. Y de eso habla bastante el libro, pero después se pone bien práctico en el capítulo 3 y el capítulo 4. Y la verdad, para alguien que todavía no es un experto para nada en esto de hacer mensajes, a veces lo más difícil puede ser lo práctico. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hace muchos años, bueno, no muchos años, quizás 5 años, depende de si para ti esto es mucho o es poco, pero estábamos en una clase con pastor y un hermano le mostró una idea de bosquejo. Yo, a mis ojos, un bosquejo buenísimo. Y dije, oh, qué buen mensaje, qué buen mensaje. Y el pastor le hizo la siguiente pregunta. Dijo, oh, ok, está muy bueno tu mensaje, pero ¿qué aprendo yo con esto? O ¿qué van a hacer los hermanos ahora sabiendo esto? Y el bosquejo estaba bueno, pero le faltaba algo que era la aplicación. Y lo que pasa en el capítulo 3 y el capítulo 4 es que es bastante claro con eso. Es bastante conciso con, ok, sabiendo que Cristo debe tener el primer lugar en nuestros corazones, ¿qué es lo que yo deseo que ustedes hagan? De hecho, así comienzan los versículos que leemos. En el 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Habla un poco acerca de los objetivos que nosotros debemos tener. Sobre todo al lugar que debe tener Cristo en nuestra vida. Como primer punto, uno de los deberes que nosotros debemos tener en relación con el Hijo de Dios es una de las áreas en las que nosotros nos debemos fijar. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador, es decir, has tomado la decisión, te has dado cuenta de lo que la Biblia enseña, lo maravilloso de la Biblia es que es un libro vivo y tú puedes leerlo y realmente encuentras una verdad inagotable. Y una de las verdades es de que somos todos pecadores. Cuando tú vas a la parte de la ley y puedes encontrar, por ejemplo, los 10 mandamientos, y ves cada uno de esos mandamientos, cada uno te acusa. Yo creo que si yo hiciera la pregunta aquí y dijera, ¿quiénes de aquí han mentido? Todos deberían levantar la mano, y si alguien no levantó la mano es porque es un bebé que no entiende, o porque es un mentiroso que le da vergüenza admitirlo. Todos hemos mentido alguna vez. Y la ley nos acusa, nos muestra que somos pecadores. Y si fuera simplemente ese el final de la historia, sería una historia bastante triste, porque estaríamos condenados. Así como la ley penal que nosotros tenemos nos condena y tiene, dependiendo del delito y cosas por el estilo, penas mayores o menores. La ley, el haber pecado, el haber quebrantado la ley de Dios, el haber decidido rechazar a Jesús, eso nos trae una pena muy fuerte, que es la muerte. Y no solo una muerte física, sino también una muerte espiritual, o lo que la Biblia también define como la segunda muerte. Y no hay nadie que se libre de eso. En el libro de Romanos, el capítulo 3, en varias ocasiones menciona, no hay justo ni un uno, no hay nadie que se libre de eso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, la Biblia nos dice de que alguien pagó ese precio. Es maravilloso pensar en que, si yo siempre doy el ejemplo de un caso real, si tú estuvieras enfrente de un juez y te condenaran y dijeran, tú tienes que pasar el resto de tu día en la cárcel, o tienes que pagar 1.000 millones de pesos, tremenda suma de dinero. Nadie tiene esa plata aquí, pero alguien entra por la puerta y dice, yo pago la deuda por ti. Y ese es Jesús. Ahora, Jesús no pagó una suma de dinero, Jesús pagó con su propia vida. Él, sin haber cometido pecado, murió en una cruz y al tercer día venció la muerte y resucitó. Es decir, Él tiene victoria sobre la muerte para que todo aquel que decida creer en ese sacrificio pueda tener vida eterna. No solo decir, creo en Dios, y no, yo creo que por ahí hay un Jesús, me gusta ir a la iglesia. No se trata de lo que hacemos ni de creer vagamente en que existe un Dios, sino creer en ese Jesús.
quien es Dios y quien entregó su vida en una cruz y al tercer día resucitó para pagar nuestros pecados. Entonces, si uno toma esa decisión, uno es un hijo de Dios, es un creyente. Y hay muchos nombres. Por ejemplo, se habla de los cristianos. Aparece por primera vez en el libro de Hechos. Y los cristianos eran aquellos que eran tan seguidores de Jesús que les decían, como en un apodo despectivo, cristianos o pequeños cristos, como cristitos. Eso significa la palabra cristiano. También otra palabra que se utiliza son hijos de Dios. Y otra palabra que se utiliza es santo. Entonces, cuando habla de personas santas, se refiere a personas que han decidido creer en Jesús. No se refiere a San Sebastián y que tú vas manejando hacia Portaicén y le tocas la bocina, no. Santo es una persona que simplemente ha decidido creer en Jesús. ¿Cuál es el deber entonces de un santo respecto al Hijo de Dios? Es el primer punto, tomar decisiones considerando las cosas de arriba. Cuando tú has decidido creer en Jesús, ya no, la vida no simplemente se trata de lo que hay aquí abajo. Todo lo contrario, ahora todo se trata de lo que hay allí arriba. Entonces, obviamente todos nosotros tenemos decisiones y cosas importantes que hacer en esta vida. Siempre digo que no son cosas malas. Por ejemplo, el tener un buen trabajo, un trabajo estable, no es algo malo. Apuntar a esas cosas, no es algo malo. Querer buscar un lugar más cómodo, más seguro para vivir, para tu familia, no es algo malo. Pero cuando se vuelve el objetivo final de tu vida, cuando tú piensas en eso todo el día, cuando tú solo trabajas y tu objetivo absoluto, tu meta de la vida es ese éxito, a lo mejor un poco pintado, que ya no es tan así, pero hoy era un éxito que yo recuerdo aún de chico, que el éxito era tener una casa, una familia, un auto y la casa propia. Ese es el éxito en la vida. ¿Tienes eso? Lo tienes todo. No se trata de eso. O algunos un poquito más, se podría decir, más duros. Dirían, no, el éxito es en tener una buena familia, personas que te quieren, que son cosas muy buenas, pero que no son el objetivo final. Esto va aún más allá. Dice que nosotros pongamos nuestra vista en las cosas de arriba. Y pasa que para nosotros es difícil. La naturaleza humana trata de buscar lo que tiene enfrente y lo que puede ver, lo que puede tocar, lo que puede disfrutar. Acompáñenme por favor a 1 de Samuel. Guarden su lugar sí en Colosenses, pero vamos a 1 de Samuel para encontrar un buen ejemplo. 1 de Samuel 16, por favor. 16, el versículo 7. ¿Cuál es el contexto aquí? Saúl había desobedecido a Dios, Dios le había desechado como rey porque él, aparte de haber pecado, no hubo un arrepentimiento, hubo justificación, en ningún momento él se retractó. Entonces Dios le desecha como rey y elige como siguiente rey a David. Y estamos en ese proceso en donde Samuel va a ungir a David como el futuro rey. Y en el versículo 7, en el 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Entonces David era el menor de varios hermanos. De hecho era el más chiquitito, probablemente el menos querido, porque llega la primera persona, no era esa, llega la segunda, no era esa, llega la tercera, y así hasta que Samuel le dice, ¿no tienes más hijos? Le dice. Y es donde le dice, verdad, el David. Pero el David está pastoreando las ovejas, que en esa época era muchas veces considerado trabajo de mujeres. Entonces, David era bastante menospreciado. Quizás no hubiera sido para nosotros o a nuestros ojos, cuando nosotros buscamos las cosas terrenales, el candidato que nosotros necesitábamos. Pero ¿qué dice el versículo 7? Cuando en el versículo 6 Samuel vio al hermano mayor de David, vio un hombre fuerte, a lo mejor lo vio guapo, dijo, este es el ungido de Dios. Lo vio y dijo, este tiene que ser el futuro rey de Israel. Pero ¿qué dice en el versículo 7? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y de hecho, si les animo a que puedan seguir leyendo más adelante, en el versículo 17 se vuelve a mencionar al hermano, te das cuenta que no tenía un buen carácter. No era una persona apta para ser rey. Pero a su vista, Samuel dijo, este es el ungido de Dios. Este seguro va a ser el rey. Y quizás físicamente era muy capaz, no lo dudo. Pero no era lo que Dios necesitaba. Dios ve más allá. Entonces nosotros en ese sentido también tenemos que tener una vista santa.
Es decir, ver más allá de las situaciones. Cuando vas a comparar, por ejemplo, entre dos empleos, no simplemente veas el sueldo o el horario. Fíjate, o el horario me refiero, que te acomoda más para tus actividades. Fíjate, ¿me podré congregar? Si, por ejemplo, este es un traslado, ¿me podré congregar en ese lugar? ¿Mi iglesia me necesita acá? Deberías preguntarte esas cosas. A veces tratamos la iglesia o a Dios como un hobby más. Yo digo siempre eso de la cultura chilena con las relaciones, la relación con Dios. La trata mucho como un hobby. Entonces yo, si hago una lista de describir a Nacho, ok, a Nacho le gusta la música, ok, a Nacho le encanta comer y cocinar, ok, excelente, y Nacho es cristiano, ok, excelente, como si fuera un aspecto más de mi vida. Pero no, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Y obviamente uno tiene sus personalidades, sus gustos, pero el cristianismo no es algo secundario. Ir a la iglesia el domingo no es como una actividad más, así como, bueno, yo voy al gimnasio los lunes y los martes, y también voy a la iglesia los miércoles y los domingos. No, Cristo es el centro de nuestras vidas, y eso también cambia la manera en la que tú ves las cosas. Entonces, si tú empiezas a tener objetivos o a mirar, debes buscar las cosas de arriba. Eso significa invertir también en las cosas de arriba. La Biblia habla un poco de eso en Mateo, en el capítulo 6, no tienen que buscarlo, perdón, el capítulo 5, dice que nosotros no debemos hacer riquezas aquí. ¿Por qué? Porque aquí las cosas son corrompidas, son cosas temporales. Si tú te esfuerzas para hacer riquezas en este mundo, puedes ser la persona más rica del mundo, pero vas a morir y no te vas a llevar nada de eso al cielo. De hecho, si tú hicieras todo eso y no has decidido creer en Jesús, te va a hacer el infierno. Va a ser un desperdicio, esa vida va a ser un completo fracaso. Pero si tú empiezas a colocar la vista en las cosas de arriba, empiezas a invertir en personas, es decir, invertir en personas para ganarles a Cristo. Ahí vas a estar haciendo riquezas que perduran. Imagínate invertir tu vida 15, 20 años por una persona y esa persona es salva. Esa persona va a ir al cielo, obviamente, por el sacrificio que hizo Jesús, pero tú pudiste ser partícipe de eso. Algo que perdura para siempre. Entonces Dios desea que nosotros tengamos la vista puesta en las cosas de arriba. También, si volvemos por favor a Colosenses, al capítulo 3, vamos al versículo 16. ¿Cuál es el deber de un cristiano con la palabra de Dios? El versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice que la palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestros corazones. Algo importante es, ¿qué significa morar en abundancia? Es importante que tú, dentro de tu día, dentro de tu jornada, dentro de tu semana, le dediques un tiempo importante a la palabra de Dios. Amén. ¿Y cómo puedes saber si es un tiempo importante o no? Compáralo con otras actividades. A veces son actividades que nuevamente no son malas. Por ejemplo, en lo personal, a mí me gusta mucho jugar en mi computador. Me relaja. A veces no tanto me relaja, pero la mayoría de veces me relaja bastante. O ver una serie, o ver una película, no sé cuál es tu hobby. O salir a jugar fútbol, o jugar otro deporte, básquetbol. Puedes tener todos estos hobbies. O hacer karate, yo veo que ahí veo 2 karatecas. Son actividades buenas, pero por ejemplo, si yo juego en mi computador 6 horas y leo la Biblia 15 minutos, ¿dónde están mis prioridades? ¿Verdad? No puedo decir con mi boca que amo a Dios y que paso tiempo en su palabra, pero me estaría mintiendo. Entonces, Dios desea que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Es decir, yo para que more en abundancia en mi corazón, tengo que dedicarle un tiempo importante. Y ese tiempo importante, como les digo, es proporcional. Puede haber personas aquí que no son buenos lectores. Y la Biblia no es un libro sencillo. Me ha pasado cuando salgo a evangelizar y les hablo de la Biblia, las personas me dicen, pero a mí me cuesta leerla, porque es un libro confuso. Y yo le digo, lo entiendo, pero la idea es que de a poquito. Y yo siempre, cuando estoy evangelizando, le hablo del Evangelio. Entonces les invito a leer libros como el libro de Juan, un libro sencillo, un libro que es puramente evangelístico. Y no les voy a decir, ok, lea Apocalipsis, la persona va a quedar confundidísima. No, le invito a leer, por ejemplo, el libro de Juan. Lo importante, un consejo más práctico podría ser darte metas de tiempo. Si tú dices, voy a leer 15 páginas y te quedas en la 14, va a ser una decepción. Pero si dices, voy a leer 30 minutos,
Vas a leer esos 30 minutos y al ritmo que tú puedas. A lo mejor muy lentito vas a avanzar 3 páginas, pero las vas a haber leído en ese tiempo y vas a haber logrado tu objetivo. Pero es importante que le dediques el tiempo que merece. La palabra de Dios es vital para la vida del creyente. No es algo opcional, no es una sugerencia que el hermano Nacho te está haciendo desde el púlpito. Es algo que Dios dice que tienes que hacer y que vas a necesitar si quieres tener una vida cristiana exitosa. Vamos a Josué, por favor. Josué 1.8. Los niños se saben por un canto. Josué capítulo 1 y el versículo 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios desea que meditemos en su palabra de día y de noche. ¿Cuál es un buen momento para leer la Biblia? Cualquier momento. Tú dices, me gusta leer en la mañana, lee en la mañana. Me gusta leer en la noche, lee en la noche. Me gusta leer después de almorzar. Lee después de almorzar, pero léela. De eso se trata este punto, léela. Y bueno, leímos en Josué 1.8 que se trata de meditar en ella. O sea, no solo leer, porque no sé si ustedes son como yo, pero yo puedo leer muy rápido, pero a veces no todo queda retenido. Recuerdo una vez, tenía una prueba en la universidad, ¿no? Y la última pregunta tenía un texto de 3 páginas. Entonces yo dije, ok, lo voy a leer, lo leí en 5 minutos. Y después dije, no entendí nada. Así que lo volví a leer y me demoré como 15. Pero ahí lo entendí. Entonces, a veces pasa eso. Tratamos la Biblia porque a lo mejor estás apurado, porque a lo mejor la lees antes de salir al trabajo, no lo sé. Pero lees la Biblia muy rápido y no meditas en lo que dice. Me gusta la palabra meditar porque no se trata de hacer yoga y hacer así, no, se trata de pensar en ella. Tú lees una verdad y durante el día estás pensando en lo que leíste. A lo mejor lees un versículo que habla de la mentira y tú piensas constantemente en ese versículo. Entonces cuando durante el día piensas en mentir, recuerdas ese versículo y te ayuda. De hecho, la Biblia nos dice en el Salmo 109 que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El objetivo de la lectura de la Biblia es para ayudarnos. Ese es el Salmo 119, el versículo 11. También nos guía. Por favor, acompáñenme al Salmo 119, pero ahora al versículo 105, por favor. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando muchas veces no tenemos claridad acerca de tomar una decisión, la Biblia es una luz. Normalmente, no sé si pasa acá, espero que no, pero cuando tomamos una decisión, lo último a lo que acudimos es a Dios, lo último a lo que acudimos es a un consejero que tenga un caminar con Dios, lo último a lo que acudimos es a la palabra, pero debería ser todo lo contrario. Y la Biblia tiene buenos consejos. Ahora, puede ser una lámpara y lumbrera tu camino, pero si no le haces caso, no sirve de nada. Entonces es importante que cuando lees una verdad de la Biblia la puedas aplicar a tu vida. Si no, no va a ser de provecho la lectura. De hecho, podría ser hasta peor. La Biblia dice que el conocimiento envanece. Quizás te vas a volver una persona amargada, que sabe mucho de la Biblia y que lo único que hace es debatir con otros de la Biblia, pero no aplica sus verdades. Entonces no sería algo provechoso. Debemos la palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestros corazones. Acompáñenme nuevamente a Colosenses 3, por favor. Colosenses capítulo 3, vamos a leer el versículo 17. ¿Cuál es mi deber ahora en relación con la obra de Dios o con lo que yo hago? Versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este versículo es muy claro. Todo lo que nosotros debemos hacerlo debe ser dedicado a Dios. Si tú eres un creyente que genuinamente dedica todo lo que hace a Dios, las cosas las vas a hacer bien. Es importante que cuando nosotros somos creyentes y participamos en alguna actividad, algún trabajo, demos lo mejor de nosotros. Un trabajador cristiano es el mejor trabajador. Ahora, a veces pasa lo contrario. A veces pasa que cuando, por ejemplo, estás buscando un maestro o estás buscando un gaffiter o alguien te está buscando un profesional y te dicen que es cristiano, tú dices, pucha,
¿No tienen otro contacto? ¿Por qué? Porque a veces tienen la mala fama de ser chamullentos, de no ser responsables, pero debería ser todo lo contrario. Un trabajador creyente debería ser un ejemplo. ¿Por qué? Porque dedica todas las cosas a Dios. Porque a lo mejor no va a estar el jefe mirando, ni va a tener ahí al patrón mirando. Me dio mucha risa, hace poco contraté a unas personas para que me ayudaran a hacer un trabajo y me decían patrón. Y yo me sentía como, no soy nada patrón yo. Pero si no está el patrón mirando, aún así lo haces. ¿Por qué? Porque Dios sí te está mirando. Y si lo haces pensando en Él, entonces tú vas a querer honrarle a Él. Obviamente, si haces un buen trabajo y honrando a Dios, eso también va a generar que tu jefe o que las personas que estén por encima tuyo vean ese buen trabajo y probablemente te recompensen. Pero si no pasa, no importa, porque no lo haces para ellos, lo haces para Dios. Pero sobre todo, este punto aplica sobre todo cuando nosotros trabajamos haciendo la obra de Dios. Cuando tú trabajas, por ejemplo, evangelizando, cuando tú trabajas discipulando a otros, debes hacerlo para Dios. No lo debes hacer para que luego llegue yo o el pastor y te diga, hermano, muy buen trabajo haciendo este discipulado, para que te aplaudan. Y si alguien no te aplaude y te dice gracias por tu ayuda, no lo hace. No se trata de eso. Se trata de que lo hacemos porque Dios desea que lo hagamos. Entonces, importante que respecto a la obra de Dios, no trabajemos al ojo, sino que sirvamos al ojo divino, si se podría decir. Que Dios nos está mirando. Por favor, acompáñenme nuevamente a Colosenses, pero vamos a leer unos versículos más atrás. El 5. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El 12 también dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, aquí estos versículos hablan acerca de nuestra vida personal. Es decir, yo como individuo, cómo me comporto. A Dios le importa también cómo yo me comporto. Es cierto de que para la hora de la salvación, es decir, para nuestro destino eterno, nuestra actitud y nuestras obras no tienen ningún efecto. Solo por la gracia de Dios, es decir, por su bondad, por su misericordia, nosotros tenemos salvación. Pero como vimos hoy día en la mañana, es importante las obras. Dios desea que nosotros, una vez habiendo creído en Él, llevemos un estilo de vida que le agrada. De hecho, hay muchos versículos que dicen que nosotros debemos andar como es digno. Es decir, es como si alguien te dijera, oye, ya, pues compórtate, pues si eres cristiano. Porque así no lo hacen los cristianos. Muchas veces he escuchado eso. Y es fome, ¿eh? Cuando a lo mejor tienes una actitud y alguien te dice, pero no que eras cristiano, como duele eso. Yo creo que aquí no he sido el único que alguna vez le han dicho eso. Y es como un golpe divino diciéndote, tú eres mi hijo, deberías comportarte como mi hijo. Entonces nuestra vida personal también se ve afectada. Como habíamos mencionado al inicio, la inversión debe ser en cosas celestiales. Por ejemplo, acompáñenme a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Proverbios 4. Vamos a leer el versículo 23. Habla de guardar nuestro corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay otro versículo en la Biblia, no lo quise buscar por tiempo, que dice que nosotros no podemos servir a dos señores. Y después dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y habla acerca de nuestro corazón. Entonces, si mi corazón está en las riquezas, yo no voy a desear a Dios, no le voy a poder servir a Dios. Y algo interesante es que nos dice, tú le vas a servir mal. Ese versículo dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, en tu vida personal, si tu enfoque es el dinero, no se trata de que vas a servir mal a Dios, no vas a poder. En algún momento vas a fracasar y te vas a dar cuenta, efectivamente, no puedo hacer estas dos cosas a la vez. Es importante de que nosotros no invirtamos y dediquemos el tiempo y nuestro esfuerzo completo en hacer las cosas terrenales. Todo lo contrario, invertir en la Biblia. Algo que siempre comento con varias personas, que es algo que aprendí una vez hace mucho tiempo en un mensaje que el pastor enseñó y que nunca había notado, pero si tú lo notas en la Biblia, siempre que te dice que dejes de hacer algo,
te dice que tienes que hacer otra cosa, que es como un principio de reemplazo. Entonces, habíamos leído en el versículo 12 de Colosenses 3, dice vestíos. ¿Pero por qué? En el versículo 9 dice despojaos del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre, o también en otra manera, en otros versículos habla de la pasada manera de vivir. Habla de la manera de vivir de una persona antes de ser un creyente. Viviendo, haciendo lo que él quiere, viviendo en pecado. Esa es la vieja manera de vivir. Y dice de eso que debes despojarte de eso, deshacerte de eso, no lo hagas. Pero no se trata simplemente de dejar de hacer eso, sino de ahora hacer otra cosa. El 10 dice, y vestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen que Él creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, Él no solo desea que dejemos de hacer cosas malas, es decir, que no inviertas tiempo, por ejemplo, y tus objetivos completamente en cosas terrenales, sino todo lo contrario, que inviertas ese tiempo en cosas celestiales. Entonces, reemplazar una cosa por la otra es lo que Dios desea. En Colosenses nuevamente, pero ahora en el capítulo 4, dice en el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Es importante que nosotros estemos perseverando en la oración. El perseverar significa el mantenerse, aun cuando hay dificultad, seguir haciéndolo. El hacerlo de algo es hacer algo de manera constante. Entonces, cuando habla de perseverar en la oración, es de que un creyente debe estar constantemente orando. La oración no simplemente se trata de que antes de comer tú dices, Señor, gracias por los alimentos y porque tú siempre provees, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Eso se vuelve muchas veces un ritual. No está mal orar por los alimentos, todo lo contrario. La Biblia dice que nosotros debemos siempre, con acción de gracias, recibir esos alimentos. Es decir, debes estar agradecido a Dios y expresárselo verbalmente en la oración. Pero debes hacerlo de corazón. Muchas veces la oración se vuelve o algo vacío. A veces nosotros criticamos a otras denominaciones, por ejemplo a la Iglesia de Roma, por decir el Padre Nuestro. No sé si lo han escuchado. Yo siempre digo que en el liceo era como una competencia. ¿Quién lo decía más rápido? Era como, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Y quien lo decía más rápido ganaba. Y a veces pasa eso, que uno los mira y dice, mira, ellos no están cumpliendo lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo que la oración no deben ser vanas repeticiones. Pero a veces también caemos en eso. A veces la oración por los alimentos o la oración de la mañana se vuelve algo vano, algo vacío. Lo haces porque siempre dices lo mismo, siempre haces lo mismo. Y la solución a esto no es dejar de hacerlo. La solución de esto, no, voy a dejar de orar porque no sea una oración vacía. No, ora de verdad. Piensa lo que estás diciendo. Cuando estás dando gracias a Dios, haz el ejercicio de pensar por qué le tienes que dar gracias. Y si te va a hacer una lista muy larga, y empieza a agradecerle realmente y de corazón por todas las cosas que ha hecho. En la oración aprovecha de alabar a Dios. Y aparte de alabarle, si tienes alguna petición de corazón, pídeselo. Siempre sabiendo de que su respuesta no siempre va a ser sí. Su respuesta no siempre va a ser la que tú deseas, pero siempre va a ser la que tú necesitas. Entonces es importante que nosotros mantengamos una vida activa de una oración y una oración genuina. También en Colosenses habla un poco acerca de nuestra vida pública. Dice en el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, es difícil vivir y decirle a la gente que eres cristiano, porque automáticamente cuando dices eso te van a estar mirando. Si tú dices que eres un creyente, automáticamente vas a tener todos los ojos alrededor tuyo. Entonces cuando tú te equivoques, vas a tener el peso de que más encima eres cristiano. Por lo que tienes que ser muy diligente con tu testimonio. No porque quieres mantener las apariencias, sino porque es otra manera de poder llegar a las personas con el Evangelio. Es importante que nosotros mantengamos un buen testimonio o un buen nombre. De hecho, Proverbios habla de eso y dice que es de mayor estima que las piedras preciosas o que la plata y el oro. Es importante que nosotros podamos tener un buen testimonio. ¿Y eso qué significa? Ser consecuente con lo que decimos. Sería bien hipócrita que yo viniera aquí y les dijera, ok, fumar está muy mal, y me vieron afuera fumando. ¿Sí o no? ¿Quién seguiría mi consejo? Nadie.
De la misma manera, si tú le dices a las personas, no, yo soy un creyente y por eso no consumo alcohol, y después te invitan a una fiesta y estás tomando alcohol. Después cuando tú le invites a la iglesia, se van a reír en tu cara, porque van a pensar, pero si tú eras creyente, igual tomaste cuando dijiste que no tomabas. Si tú le dices, no, para mí la iglesia es importante, no falta ni un domingo, y después te invitan de paseo un domingo y faltas a la iglesia. Entonces, después cuando le digas lo mismo, dices, pero si igual te invitamos y viniste. Entonces, es importante que nosotros mantengamos un buen testimonio, porque a través de nuestro testimonio, nosotros también podemos hablarles a las personas acerca de Jesús. De hecho, en un contexto bien específico, cuando hay mujeres que han sido salvas y habían estado casadas y su marido no es salvo, la Biblia habla de que ellos deben tener una buena conducta y dice para que les ganen sin palabra. Entonces, tus acciones y tus actitudes sí importan, sí afectan. La Biblia también habla un poco acerca del hogar. En Colosenses 3, ahora sí en el versículo 18, dice, las casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y todos los maridos dijeron, amén, amén. Y después el 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y ahí las esposas, amén, amén. La verdad es de que yo no tengo experiencia en el matrimonio. Como pueden ver, mi mano no tiene anillo. Pero la Biblia habla bastante acerca de eso. Y la Biblia es muy clara. Acerca de las casadas y de la sujeción, Dios diseñó de manera perfecta el matrimonio. De hecho, algo que nunca había notado hasta que Pastor también, aprendí mucho del Pastor, hasta que Pastor también lo señaló. Cuando Dios creó todo, dice que era todo bueno. Terminaba algo y decía que era bueno. Terminaba algo y decía que era bueno. Cuando terminó todo, dijo que era bueno en gran manera. Pero cuando vio a Adán solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces le creó una ayuda idónea, que era Eva. Entonces, cuando habla de sujeción, no significa de que el marido es un tirano. De hecho, los que estuvieron aquí, los varones que estuvieron y escucharon el mensaje del hermano Allen Donnelly, él habló bastante acerca de que un marido considera la voz de su esposa y toman decisiones juntos. Pero Dios diseñó un rol. Y así como hay lugares en un equipo de fútbol, no todos hacen lo mismo, en el matrimonio también hay lugares. Y yo recuerdo, esto lo aprendí en octavo básico, así que si yo lo aprendí en octavo, ustedes también lo pueden aprender, que el líder en un equipo no es el más importante, solo es quien toma las decisiones y que considera también al equipo. De la misma manera, aunque a lo mejor el marido tenga el rol de líder y de dirigir el hogar, tampoco significa que sea más importante, en ninguna manera. Después cuando habla de los maridos, habla del amor. Amad. Y es algo importante porque está escrito de manera imperativa. Entonces no es una sugerencia, es un mandamiento. Y bueno, hace poco también escuchamos un mensaje del amor. El amor es una decisión y una acción. Entonces tú puedes decidir amar a alguien o no. Por ejemplo, yo amo a mi madre y puedo decirlo con mi boca, decirle, mamá, te amo. Y si conocen a mi mamá es una de las personas que no le gusta que le digan esas cosas o que la anden abrazando, dando besos. Ella lo quiere con cosas. Entonces, para su cumpleaños le compré flores y estaba muy contenta, muy, muy contenta. Entonces, el amor se demuestra con acciones. El mejor ejemplo siempre es Dios. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él demostró su amor entregando a Jesús en la cruz aun cuando no lo merecíamos. Y cuando la Biblia habla del amor del marido hacia la mujer, en Efesios 5 dice que el marido debe amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el amor de un marido hacia una mujer es un amor sacrificial, por lo que no simplemente significa decir cosas bonitas o regalar flores, que son cosas muy buenas y que deben hacer, sino que estar dispuesto a sacrificar. Y eso puede ser desde cosas súper dramáticas y de película, como, no sé, protegerla de un accidente o algo así, como también cosas más pequeñas, como sacrificar cosas que te gustan hacer para que ella las pueda hacer. Eso es algo muy importante. Después, en el versículo 20, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La Biblia habla de la obediencia y algo muy importante a todos los niños que están presentes y a los que viven con sus papás, es de que deben obedecer a sus papás y eso significa hacer lo que les dicen y eso significa de manera inmediata, por completo y tampoco quejándose. Yo era muy bueno para lo último, para quejarme. Era muy bueno para quejarme. Yo hacía las cosas rápido, hacía las cosas completas, o sea, cuando me lo mandaban, pero no siempre con la mejor actitud.
Y eso también es importante. Y la Biblia habla también de la disciplina, y es importante que yo creo que los niños deben aprender de esto también. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 7, dice, si soportáis la disciplina, hablando de la disciplina de Dios hacia los hijos de Dios, dice, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban y como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces yo he sido niño, y hace no mucho, tírame para atrás 5 años, todavía era un niño. Pero la disciplina quizás al momento no parece ser una causa de gozo. No es algo agradable, pero es algo que genera fruto provechoso. Y dice que es efectiva para los que en ella han sido ejercitados. Quizás no es fácil al principio, pero tienes que entender que tus padres te aman, desean lo mejor para ti. Y es por eso que, aun cuando, incluso si es que en una situación hipotética, que nunca pasa, pero tú tuvieras la razón, igual tienes que hacerles caso. Igual tienes que obedecerle. Porque es lo que Dios desea para nosotros. Entonces, Dios da muchas instrucciones acerca del hogar. Podríamos hablar solo acerca de eso. Pero hoy día estamos hablando acerca de los deberes y de cómo esta parte de Colosenses nos habla a los cristianos acerca de lo que tenemos que hacer. Pero la Biblia es un gran instructivo para el hogar. Si eres un papá que tiene muy poco tiempo siendo papá, la Biblia habla mucho acerca de eso y te puede dar mucha sabiduría. La Biblia también habla acerca del deber que tenemos con los hermanos en la iglesia. Por favor, en el capítulo 3 leamos el versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra uno, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hace poco escuchamos un excelente mensaje de eso, así que quiero ser bien conciso. La Biblia enseña que nosotros debemos perdonarnos. ¿Qué es el perdón? Perdonar es decir, yo perdono tu ofensa y no la vuelvo a mencionar, no la vuelvo a recordar. Eso también requiere que una persona sea capaz de pedir perdón, es decir, yo me equivoqué y reconozco mi error, nada de echarle la culpa al otro de una manera bien creativa con tus palabras, no. Tú eres el culpable y reconócelo. Hace poco, un amigo se enojó conmigo y yo le dije, perdón, fue mi culpa, no va a volver a pasar. Y él me perdonó y ahora estamos como amigos. Porque supe pedir perdón. Pero si yo le hubiera dicho, pero tú siempre te enojas por lo mismo, no me hablaría más, yo lo conozco, no me hablaría más, y con todo su derecho, porque yo me equivoqué, no él. Entonces es importante que nosotros seamos capaces de pedir perdón, y la verdad es que la iglesia necesita unidad. Si hay personas en la iglesia que no son capaces de perdonar, que no son capaces de pedir perdón, la iglesia no va a funcionar. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer, tenemos la gran comisión que cumplir, que no la vamos a cumplir nunca si nos esforzamos toda la vida, pero tenemos que hacerlo, tenemos que llegar a la ciudad de Coyhaique a más personas. Estamos comenzando una iglesia en Puerto Aysén, tenemos que llegar a personas. Y si más encima tenemos que preocuparnos de que los hermanos no se estén agarrando de los moños, es imposible. Es por eso que nosotros necesitamos del amor, que es el vínculo perfecto. Si tú te memorizas 1 Corintios 13 y ves todas las cosas que hace el amor, cada vez que estás a punto de generar un conflicto vas a pensar, ¿esto es amor? Te vas a dar cuenta que no y vas a parar. Si vas a tener un conflicto porque querías hacer algo a tu manera, ¿qué dice la Biblia? El amor no busca lo suyo propio. Y vas a parar. Así que es importante que mantengamos nuestros vínculos con amor. Para terminar, es importante y nos da deberes acerca de cómo debemos relacionarnos con nuestros líderes en la iglesia, con los líderes cristianos. Vamos a Colosenses 4, vamos a leer en el versículo 7. Dice, del 7 vamos a terminar a leer todo el capítulo. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber.
Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Esta parte para mí es muy entretenida, porque le da bastante vida a las cartas. A veces tú tratas la Biblia como si fuera otro libro más, pero estas son cosas que pasaron. Entonces tú puedes ver estas partes y menciona a muchas personas. Menciona a Tíquico, menciona a Onésimo, Aristarco, muchas personas. Y es importante de que nosotros obedezcamos y tratemos con respeto a los líderes que hay en nuestra iglesia. Nosotros tenemos el privilegio de tener un pastor. Y significa de que hay una autoridad en la iglesia. Ahora, la Biblia, y ustedes conociendo al pastor saben que el liderazgo del pastor no es un liderazgo tiránico. La Biblia habla mucho acerca de eso, que no debe ejercerse como con autoridad. Pero la Biblia sí dice y da instrucciones a los creyentes de obedecer a los pastores. Eso está en Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Por qué? Dice, porque ellos velan por nuestras almas. Por lo que debemos ser muy respetuosos. Tenemos el privilegio de tener un pastor, como les digo, y un pastor que ama a Dios, un pastor que ama las misiones, un pastor que ama a la iglesia. Eso requiere respeto y requiere también reverencia. El pastor no me está pagando por esto, el pastor no me dijo, Nacho, quiero que hables de esto. Es lo que la Biblia enseña. Y es lo que nosotros debemos tener claro. Es un trabajo claramente difícil. De hecho, no simplemente se trata de pararse aquí y dar un mensaje. Va mucho más allá de hecho. Vamos a Hechos capítulo 6, por favor. En Hechos capítulo 6, vamos a leer el versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, en esa época, ellos vivían de una manera bien particular, como estaban huyendo, ellos habían vendido sus bienes y todos vivían compartiendo los bienes que tenían. Y había una distribución diaria de alimentos y los griegos estaban reclamando de que supuestamente sus viudas no estaban siendo atendidas. Es decir, las mujeres mayores y que no tenían un marido no estaban siendo atendidas como correspondía. Eso es lo que ellos decían. Y en el 2 dice, entonces los 12, es decir, los 12 discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué sucedió aquí? Recordemos que aquí la iglesia era gigante, porque en Pentecostés Pedro hizo una gran predicación y muchas personas fueron salvas. Entonces, era mucho trabajo, mucho trabajo. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 2? Dice, no es justo que nosotros, quienes en este caso eran los líderes, los pastores, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y en el 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El trabajo de un pastor no es simplemente
pararse los domingos en la mañana, en la tarde y los miércoles aquí a enseñar. De hecho, probablemente eso puede ser lo más sencillo, sino que es pastorear la grey de Dios. Significa liderar a la iglesia, significa cuando un hermano tiene un problema y a las 12 de la noche llama al pastor, el pastor tiene que estar disponible. Y eso ha pasado. El pastor te puede contar muchas anécdotas, pero eso ha pasado. Significa que cuando hay un conflicto en la iglesia, el pastor tiene que mediar. Significa que cuando una persona está pasando por una pérdida, el pastor tiene que estar ahí para consolar a esa persona. Tiene que liderar la grey de Dios. Cuando Jesús antes de irse habló con Pedro, una vez ya había resucitado y antes de ascender, le dice, pastorea mis ovejas. Él le estaba dejando el trabajo y no era un trabajo sencillo, para nada. ¿Qué hace un pastor de ovejas? Un pastor de ovejas literales, no de ustedes, sino un pastor que pastorea el animal, la oveja. Vamos a Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo poético que habla de que Dios es nuestro pastor. Y describe cómo Él, así como un pastor hace lo que hace un pastor con las ovejas, Él lo hace con nosotros. Entonces, aquí tú puedes ver qué hace un pastor de ovejas con las ovejas. Y Dios vendría a ser simbólicamente, bueno, y literalmente nuestro pastor también. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastorará. Es decir, un pastor de ovejas se preocupa de que la oveja tenga de dónde pastar y de dónde tomar agua. De la misma manera, un pastor de una iglesia tiene también el trabajo de alimentar la grey de Dios. Tiene el trabajo de que los hermanos que tengan menos conocimiento puedan conocer de la palabra y el trabajo de enseñar aquí desde el púlpito. El 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Muchas veces el pastor también es de guía. A veces nosotros tenemos dudas, consejos, necesitamos consejos y el pastor está ahí para darnos un buen consejo. Y a veces pasa mucho, y yo he pecado de eso también, de pedir un consejo al pastor. Te dice, Nacho, deberías hacer esto. O tú, hermano, hermana, esto. Entonces, ok, y vas a hacer exactamente lo contrario. Y todo sale mal. Entonces, ¿por qué? Porque él está ahí con mucha más experiencia y conocimiento para poder ayudarte. También, recuerdo lo hablé con los niños una vez. Cuando tú ves las labores de un pastor, muchas veces también se trata de proteger. Y la verdad, yo he podido ver eso. Gracias a Dios, en nuestra congregación, sé que no hay ningún problema ni ningún inconveniente. Pero si, por ejemplo, llegara una persona a esta iglesia que empezara a enseñar cosas falsas, empezara a enseñar algo como Jesús no es Dios, o el Espíritu Santo no es Dios, o la Trinidad es falsa, el pastor se tomaría muy en serio eso. No es algo bueno. Si una persona llegara y empezara a hacer acusaciones y empezara a generar chisme, no, ¿saben qué? La hermana y el hermano tanto son así, ya saben. El pastor diría, ok, llamemos a esa persona y juntémonos con esa persona ahora para ver si es verdad. Entonces, el pastor se preocupa y protege también a las ovejas. ¿Qué debemos hacer entonces con eso? Nosotros debemos estar orando por los líderes que Dios ha puesto en nuestra iglesia. Y obviamente haciéndoles el trabajo sencillo. Imagínate cómo estaban los discípulos de Colapsado en Hechos 6, cuando tenían a 5.000 personas que pastorear. Y más encima tenían a los griegos que se estaban quejando. No podían más. Por eso decidieron delegar funciones y la creación de los diáconos. Por lo que, si tú deseas ser una oveja fácil de pastorear, no tienes que ser una oveja problemática, una oveja quejona, una oveja chismosa. Todo lo contrario. Debes pensar en el trabajo del pastor y pensar cómo le puedo ayudar. De hecho, yo creo que en ese sentido han hecho un gran trabajo. Antes de que el pastor se fuera, todos dijeron, pastor, ¿cómo le puedo ayudar? Muchas personas tuvieron la disposición de ayudar al pastor. Y es algo que nosotros debemos hacer también. Debemos recordar su trabajo. No debemos ser de carga, no debemos ser algo... Cuando el pastor piensa en ti, no debería pensar, oh, ya otra vez este hermano. Yo sé que el pastor nos ama y tiene mucha paciencia. Pero a veces podemos ser un gran dolor de cabeza. Así que les animo, hermanos, a que podamos tener presente a nuestros líderes. Como decía el versículo final de Colosenses. Vamos a leerlo para terminar. Colosenses capítulo 4, versículo 18. Perdón, sí, es el versículo 18. Dice, la salutación de mi propia mano, acordados de mis prisiones. Yo me quería enfocar más que nada en la palabra acordarse. Debemos acordarnos de ellos, de las cosas que ellos hacen, del trabajo que ellos hacen y ser agradecidos. Y obviamente actuar de acuerdo con eso también.
Me gustaría terminar con eso, me gustaría que me acompañaran orando. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por lo bueno.